Buenas noches desde la OVA en Ámsterdam. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes. Soy Pilar Tena, la directora del Instituto Cervantes de los Países Bajos. Tenemos hoy una nueva sesión de nuestra serie de encuentros con escritores en primera persona. Y esta noche tenemos el privilegio grande de tener a Juan Gómez Bárcena, un autor realmente de los grandes de su generación, que yo creo que ya ha alcanzado una madurez muy importante con unas novelas muy importantes publicadas ya en su haber, pero que yo creo que todavía nos depara muchas alegrías su escritura. Como saben, esta es una serie de escritores en primera persona que estamos haciendo con motivo muy relacionada con la participación de España como país invitado en la Feria de Frankfurt del año 2022. Con motivo de esta ocasión, el gobierno español lleva años concediendo unas ayudas a la traducción que en este país también se han ofrecido a las editoriales. Y esto ha dado lugar a una serie de traducciones de autores que quizá de otra forma pues habría sido más difícil llegar a estas traducciones. En esta serie hemos tenido ya a Manuel Vilas, hemos tenido a Katisha Aguirre. Hoy tenemos a Juan Gómez Bárcena y en el mes de junio, el 21 de junio, tendremos a Sara Mesa, otra de nuestras grandes escritoras de este momento. Esta noche tenemos, aparte de Juan, del escritor, del autor, tenemos a su traductora, a Nadia Rammer, y a Ger Groot, filósofo, crítico literario reconocido, que van a hablar con Juan esta noche. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha fallado nuestra traductora simultánea por enfermedad sobrevenida, pero haremos una versión de esta grabación con subtítulos para que pueda llegar a un público más amplio. Muchísimas gracias en nombre del Instituto, también gracias a la editorial, a Park Hutwerks, y también, por supuesto, a la OVA, como siempre, que son nuestros grandes cómplices en esta aventura de Ámsterdam. Muchísimas gracias y ya dejo la palabra a Ger. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, sobre todo a Juan Gómez Bárcena y a Nadia Rammer, que voy a presentar un poquitín más en extenso, que empezando con Juan, el escritor, el foco de esta noche, que ha hecho un éxito internacional con un libro muy bonito, muy sorprendente, muy tierno también, El cielo de Lima, traducido De Hemel boven Lima, hace unos años ha salido en holandés, sobre un tema pues, muy curioso, de lo cual vamos a hablar después. Ahora ha salido su segunda novela, Canadá, traducido por Nadia, un libro mucho más duro, mucho más oscuro en cierto sentido, mucho más trágico también, escrito de una manera totalmente distinta. Y el último libro que hasta ahora ha salido en español es este libro, Ni siquiera los muertos, un libro muy ambicioso que intenta describir la historia de América Latina, sobre todo de México, durante los siglos, con una sola persona principal que cambia continuamente de aspecto, no de nombre, pero de aspecto, de posición, etc. Y en unos meses va a salir una nueva novela, Lo demás es aire, en español, que espero que también en su tiempo sea traducido en holandés. Nadia ha traducido ya unos 12 libros, si he contado bien. Ha traducido más, pero 12 que han salido en la calle. Sí, no, del inglés he traducido más. Sí. Del inglés y del español, digamos, pues libros de Sara Mesa, por ejemplo, sí, que ya ha sido mencionada, que quizá va a venir aquí. María Dueñas, Enrique Vilamatas,
Juan Pablo Villalobos y otros aún. Así que ya tiene todo un palmarés bastante importante. Bueno. Pues a ver, Juan, ya he dicho que tus libros son muy diferentes, muy distintos y aparentemente sobre temas que no tienen directa relación contigo mismo. Uno está situado en Lima, otro está situado en Budapest. ¿Cómo eliges los temas de tus libros? ¿Cómo empiezas a tener la idea de que eso puede ser un cuento que tiene significado y en lo cual me puede indagar? Bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarme, gracias al Instituto Cervantes también y al OVA por la organización. Sí, la verdad es que ahora que decías lo de que no tienen relación conmigo, claro, es curioso porque creo que los escritores al final siempre escogemos temas que se vinculan con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces solo uno mismo puede percibir ese vínculo. Generalmente ese vínculo, en cierto modo, tiene alguna clave biográfica para mí, pero que no tiene por qué ser para nada perceptible por parte del lector. Generalmente los temas de mis novelas surgen siempre del mismo modo y hay ciertas ideas, sobre todo respecto a la historia. Yo soy historiador, elementos, anécdotas, episodios que me hacen ruido, que escucho y apunto en una libreta, digo, qué suceso tan curioso, qué elemento tan particular. Voy anotando muchas de esas ideas, de esos episodios, la mayoría de ellos no llegan a nada, no se convierten en una novela. Y siempre, pasados los años, porque es curioso que necesito un proceso de maduración muy lento, alguna de esas ideas se conecta con otra y de repente surge algo donde yo de pronto veo una novela, o al menos veo un tono. En general, trabajo mucho desde los tonos. De repente hay un tono, una determinada voz que se me va imponiendo y que, de alguna manera, a partir de ahí siento que surge algo. Es verdad que mis libros son muy diferentes entre sí, entre otras cosas porque me gusta mucho experimentar en cada una de las novelas. Me aburro cuando siento que ya es algo que he hecho. A veces se nos pregunta en una entrevista, bueno, ¿qué querías decir? Y en mi caso es una pregunta que no tiene mucho sentido porque nunca sé lo que quiero decir hasta que lo digo. Es decir, surge una determinada idea y creo que escribo para descubrir qué pienso sobre un tema y, en cierto modo, mi pensamiento se edifica sobre el hecho de escribir. Y el hecho de escribir a mí me lleva a una posición ideológica o mental que no tiene por qué ser de la que partía al empezar el libro. Y, de alguna manera, es el modo en el que surgen las historias, que pueden no tener mucho que ver ni en estructura, ni en forma, a veces ni en lenguaje, pero que siempre, al menos lo que he escrito hasta ahora, hay algo que comparte. En todas mis novelas hay una preocupación por el tiempo, como gran tema, y en todas mis novelas siento también que hay un ejercicio antropológico, mirar el pasado para encontrar en él un espejo del presente. A veces ese espejo quizás lo veo yo particularmente y no sé si tanto los lectores, diría que sí, pero quizás no siempre, pero siempre hay un deseo de explorar el presente a través de la mirada en el pasado. Pero no me interesa la actualidad, me interesa el presente, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es una mirada y encontrar en el pasado eso. Pero efectivamente los libros son muy distintos y luego cada uno de ellos pues viaja donde tiene que viajar. El pasado es como un espejo, digamos, en el cual siempre encuentras caras diferentes de tu propio ser. Sí, por un lado hay una exploración de la identidad. Pensaba, por ejemplo, en el Cielo de Lima, del que hablaremos luego, supongo. Ahí había elementos que claramente tienen que ver con mi biografía o incluso en Canadá, ¿no? Encuentro esos elementos, pero fundamentalmente me gusta buscar las regularidades del tiempo. Normalmente tenemos la sensación a la hora de hablar de la historia de todo lo que cambia a lo largo de las épocas, pero a mí me interesa también mucho trabajar qué permanece. Porque en cierto modo lo que permanece ilustra qué es lo humano, ¿no? Si eliminamos todas las diferencias, lo que queda supongo que es algo de un cierto núcleo esencial. Entonces es buscarme a mí, pero más que buscarme a mí, que un poco también es buscar una respuesta o una pregunta quizás, porque no sé si respondo nada o solo hago otras preguntas sobre nosotros, ¿no? sobre la especie humana en realidad. Has mencionado El cielo sobre Lima, que para los que no han leído un libro, es un libro maravilloso basado en un hecho histórico
el poeta Juan Ramón Jiménez en España recibió a un cierto momento cartas de una admiradora desde Lima, con la pidiendo que mandase pues, libros de poesía a ella, quizá dedicar una poesía a ella. Y este se desarrolló en una correspondencia bastante intenso, hasta que el poeta medio o enteramente se enamoró de esta chica misteriosa ahí, y que finalmente se ha sabido que esta chica no existía, pero eran dos estudiantes, admiradores también del poeta, que la habían creado para tener una respuesta más fácilmente que en el caso que hubieran sido los tíos así escribiendo una carta, ¿no? Es un hecho histórico, y Juan le desarrolló de una manera absolutamente maravillosa, y en principio como comedia, después termina como tragedia. Eso es comedia, historia de amor, tragedia, son las tres partes del libro, pero es sobre todo un libro bastante comedia, ¿no? Termina bien finalmente también, que el poeta perdonó sus admiradores, e incluso los agradecía el hecho de que había creado para él una figura en la cual él había podido enamorarse. Pero ¿por qué has escogido exactamente este tema? ¿Lo sabías o lo has visto leyendo al poeta? ¿Cómo fue? Pues fíjate, esta es una de esas cosas que se larvan a lo largo de muchísimos años. Yo conocí esta anécdota porque cuando estaba en el colegio, con 13 años, nos mandaron a hacer un trabajo sobre un autor que quisiéramos investigar. Yo en aquel entonces leía mucho Juan Ramón Jiménez, cosa curiosa porque luego no lo he leído tanto. Y entonces, pues investigando en alguna enciclopedia o en algo, me topé con esta anécdota que no es tan famosa realmente, pero a mí me fascinó. Esta mujer de nombre exótico, Georgina Humbner, que luego no existía, y él hace un poema maravilloso a una mujer que no existe. Bueno, a mí se me quedó como algo gracioso y ya está, pero le fui dando vueltas. Y en algún momento esta historia la retomé en un principio como relato corto, luego se me fue ampliando. Y yo en un primer momento no sabía que quería escribir, pero creo que, ni sobre todo no sabía por qué lo estaba escribiendo. Pero creo que me interesa por varios motivos. Primero porque en cierto modo es una mirada, aunque transcurre en 1904, 1905, es una mirada sobre la cultura del simulacro, en la que estamos plenamente inmersas, ¿no? De repente pensaba en todas esas relaciones virtuales que han surgido en las últimas décadas, sobre todo a partir de Internet, y sobre todo en la idealización amorosa, que es un tema que me interesa mucho y que me interesaba muy particularmente en ese momento. Si nos enamoramos de una persona real, nos enamoramos de una idea, nos enamoramos de nosotros mismos, ¿hasta qué punto la fantasía es esencial en el enamoramiento? Este es el tema también de mi película favorita, que es Vértigo, de Hitchcock, y en realidad trata exactamente de esto. Entonces, bueno, fue una novela que yo comienzo a escribir, como te digo, no sabía ni que era una novela, ni qué estaba haciendo, al principio solo me estaba divirtiendo, pero también me fui dando cuenta de que era una novela que me permitía transitar entre géneros, que es una cosa que también me interesa mucho, que una novela vaya creando expectativas diferentes según avanza, ¿no? Entonces empieza como una comedia, porque lo podemos ver desde el lado gracioso, ¿no? Esto que divertido, ¿no? Esta broma, pero luego podemos verlo también como el lado trágico. ¿Qué pasa si uno de los que crea ese personaje también en cierto modo está enamorado de él? No obviamente de ese personaje, pero sí de alguna manera son sus aspiraciones vitales de ser algo diferente de lo que es, o de llevar una vida distinta. Y así fue como se fue configurando la novela, y es algo que he ido probando más veces en otros textos, novelas que empiezan de un modo, pero en algún momento hay un requiebro que te lleva a un lugar distinto. Entonces, bueno, empieza como episodio histórico, pero en realidad se distancia mucho, porque una cosa que a mí me interesaba mucho de esta novela, o de esta idea, es que se conoce muy poco de la anécdota. Sabemos vagamente que un tal José Gálvez, que por cierto él sí fue famoso, acabó siendo presidente del Senado en Perú, cosa curiosa. El otro, Carlos Rodríguez, no se sabía nada de él, y dije, este es mi protagonista, precisamente porque no se sabe nada, yo ahí me puedo inventar lo que quiera. Y lo que sí tuve claro desde el principio es que no tenía que salir, o sea, Juan Ramón no debía salir en la novela. No era importante la visión de Juan Ramón Jiménez, que al fin y al cabo era un enamorado sin más, es decir, alguien que se enamora de alguien que piensa que es real, como nos enamoramos cualquiera. Me interesaba más investigar cómo se ve esto desde el lado de los bromistas.
¿por qué alguien crea un personaje? ¿Por qué alguien hace ese acto tan divertido y tan cruel al mismo tiempo? Y, por tanto, toda la novela está ambientada en Lima y se ve desde su visión. Sí. ¿Y cómo trabajas cuando tienes en la cabeza una idea? En Canadá hay una dedicatoria que Nadia le ha llamado mucho la atención. Quizás Sí. lo puedes leer un Sí. momento para... Sí, la dedicatoria es para Lucía, que conoció esta novela cuando solo era un puñado de fichas dispersas por el suelo. Sí, me llamó la atención porque revela un poquito de, bueno, una imagen de cómo estás tú escribiendo, Sí. componiendo tu novela. Sí, tengo una técnica de trabajo que yo calificaría un poco cinematográfica, que tiene un poco que ver con el juego del montaje cinematográfico, y es que, bueno, digamos que el primer paso que tengo una vez decidido una idea y previo a estas fichas de cartulina es una labor de documentación muy intensa, que por cierto es lo que más disfruto de mi trabajo, signo de que a lo mejor no Porque estoy... eres historiador. Claro, no estoy bien encauzado, igual debería quedarme todo en documentación para mí, no lo sé. Pero es la parte que más disfruto, ese momento en el cual voy investigando un tema y ese tema, digamos, el proceso de investigación me va dando la trama de la novela. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir esto, El cielo de Lima en concreto, ¿no? Claro, yo sabía la anécdota histórica, pero no sabía muy bien tampoco qué le podía pasar a esos personajes o cuál podía ser su devenir. Pero a fuerza de documentarme, de repente empecé a dar con temas interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, la fiebre del caucho en Perú y cómo algunas personas se hicieron multimillonarias en una década y perdieron en cierto modo su fortuna las 2 décadas siguientes porque de repente la resina del caucho ya no era valiosa y de pronto digo, uy, pues esto puede darnos este giro a la trama. O investigué los inicios de las huelgas y los movimientos obreros en Lima y digo, esto puede estar relacionado con el hecho de que no lleguen las cartas porque había una huelga en el puerto, en fin, toda una serie de elementos que me van dando la trama. Y ya cuando me pongo a trabajar, ya no es todavía propiamente escribir, lo que hago es pensar la novela en su conjunto, dividirla en episodios, en escenas. Cada episodio lo escribo en una ficha de cartulina. Tengo un código de colores muy complejo. ¿Ah, donde, sí? Sí, por tramas, ¿no? Esta es la trama amorosa, esta es la trama histórica, esta es la trama no sé qué. Por duraciones, digo, este es capítulo largo, este va a ser corto. Wow. O por personajes, este personaje estará aquí, allá, allá. Entonces, yo esto lo dispongo en el suelo de mi cuarto, que por eso es inevitable, si me conoces, en algún momento dar con esas fichas en el suelo. Bueno, normalmente en el suelo del salón, porque mis novelas son cada vez más largas y llega un momento donde mi cuarto Tienes que mudar ya. no lo gestiona. Sí. Necesito que me den más dinero mis libros para comprar un cuarto más grande. Entonces, digamos que con un golpe de vista veo la novela. Digo, mucho azul aquí, esto hay que separarlo, aquí de repente esta trama se olvida, voy resituando, cambio mucho el orden de los elementos y una vez ya lo tengo configurado, comienzo a escribir la novela, pero la comienzo a escribir desordenada. Yo la verdad es que comencé muy joven a escribir y siempre dejaba todo a medias, porque bueno, yo soy muy inseguro y siempre llegaba a un punto donde simplemente no sabía cómo resolver algo. Escribía 2 capítulos, llegaba el tercero y digo, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Bueno, no lo tengo claro, hasta que no lo tenga claro no continúo. Ahí quedaba la novela. Entonces empecé a pensar, bien, de todos estos episodios que tengo aquí, ¿cuál es el que hoy, que me siento a escribir, veo más fácil de abordar? Y digo, pues un diálogo, pues quizás este. Igual me voy al capítulo 25. Venga, pues vamos a abordar esto. Lo escribo. Digo, vale, el 25 está. Luego digo, venga, el 32. Esto también va cambiando la novela. De repente digo, uy, pues en el capítulo 32 este personaje tiene más fuerza de la que creía. Bueno, pues hay que cambiar la escaleta completa. Ahora, al principio, el personaje no va a hacer lo que creía. Va a hacer esta otra cosa. De alguna manera voy siendo fiel a lo que escribo más que a lo que planifiqué. Ya. Digamos que la planificación me ayuda a escribir, pero lo que escribo es la base sobre la que escribir lo siguiente. Y así poco a poco voy rellenando la novela, digamos que lo resuelvo como un sudoku, ¿no? No puedo resolverlo en el orden que quiero, sino en el que las casillas me lo piden. Yo puedo saber que aquí hay un 4, pero no sé qué habrá en esta otra casilla, pues voy en este orden. Muy buena metáfora. Como mínimo es lo que yo he encontrado para no trabarme, porque el problema es que cuando hago otra cosa no funciona. Yo sé que hay otras personas que necesitan que sea lineal y lo comprendo. Quizás en realidad es un sistema más natural, la escritura lineal. Al fin y al cabo es lo que se va a enfrentar al lector. Pero yo no veo así mi trabajo. Y diría que a veces ni siquiera veo así la lectura.
normalmente leo linealmente, como es natural, pero no pocas veces he leído un libro desordenado porque de repente salto... Como Rayuela. Sí, bueno, ya Rayuela directamente me lo dan hecho, ¿no? Pero yo al final soy muy rebelde con la lectura. A lo mejor Rayuela es el que más me apetece leer linealmente, justamente, porque me piden otro tipo de lectura. Pero disfruto mucho con eso, ¿no? Con ese proceso de saltar en los capítulos y de imaginarme. Digamos que me gusta mucho pensar cómo llegar a un capítulo. Yo tengo claro a dónde quiero llegar, pues, o veo, digo, ay, qué curioso, leo el final de una novela y digo, ¿cómo habrá llegado aquí? Y entonces de repente empiezo como a investigar en el libro. Y es algo que a mí me ha ayudado. Yo creo que al final lo que tenemos que encontrar los escritores son procedimientos que nos sirvan, aunque a lo mejor parezcan un poco enloquecidos desde fuera, pero a mí es lo que me ha funcionado como mínimo para terminar proyectos. No, pues sí, funciona muy bien. Para mí la composición de Canadá es muy, muy, muy buena. Sí, supongo que sí. Sí. Y también en También, El ¿no? cielo de Lima, También. por supuesto. A la vez, en la construcción de la trama, construyes también personalidades, ¿no? Tus figuras. Y lo curioso y lo interesante para mí me resultó El cielo sobre Lima es que es a la vez un libro sobre cómo construir un personaje, porque los dos bromistas construyen el personaje de la chica Hübner, ¿no? de la Sí. chica enamorada, o la chica que escribe, entre comillas, las cartas. Así que, en cierto sentido, estás describiendo lo que hace el novelista y a la vez notas que, sobre todo, uno de los dos, la persona que más sigues en su desarrollo, no solo crea una figura, pero creando esta figura se crea a sí mismo. También se crea una realidad a través de la ficción. Eso es también algo que hace el novelista. Sí, o sea, yo diría que escribimos, entre otras cosas, para decirnos a nosotros y para descubrirnos a nosotros mismos. ¿Y no son los escritores o algo en general, digamos, el lector también? Sí, yo diría que todos, a través de la ficción nos definimos, nos señalamos, nos determinamos también a partir... Yo creo que determina mucho también qué sueños tiene una persona, ¿no? Y en cierto modo cómo configura sus fantasías, de qué modo las escribe en su cabeza. Y eso que señalas de que El cielo de Lima en cierto modo se puede leer como un manual de escritura, es muy voluntario y tiene en realidad dos motivos por los que yo llego a eso. Primero porque la propia novela, la propia idea, muy pronto me di cuenta de que se me determinaba en la cabeza como un texto metaficcional, es decir, un texto de reflexión sobre el proceso de escritura, porque al fin y al cabo lo que tenemos es dos creadores creando un personaje. Entonces dije, vale, yo soy un escritor que escribe a unos personajes, los cuales escriben a otro personaje. Entonces me pareció que podía ser divertido ese juego, como recordarás, esos momentos en los que el narrador interviene, de repente habla desde 2014, y digamos que es un narrador omnisciente en el sentido más radical, que está dentro y fuera de la ficción, pues un poco como hace quizás Kundera en La insoportable levedad del ser, que también está permanentemente saliendo de los planos. Y digamos que los recursos metaficcionales no los he vuelto a usar, los uso solo en esta novela, pero los uso en esa novela porque me parecía que era la naturaleza del propio texto la que lo pedía. Y por otro lado, pasaba otra cosa. Yo había comenzado muy pronto a escribir novelas que no conseguí publicar. ¿A qué edad exactamente? Muy pronto. ¿No quieres decir? Mis padres guardan una novela escrita a ordenador, que es Parque Jurásico 2, escrita en 1994. Y 250 páginas ahí a ordenador, que yo no sé cómo tenía la paciencia para escribir aquello. Y 200 páginas. En 250 o algo así. ¿Y tenías 10 años? Sí. O sea, y de ahí pues continué con muchos textos que yo siempre estaba con la ilusión de ser escritor y, bueno, en fin, que en aquel entonces pues era una ilusión, ¿no? y digamos que llevaba ya mucho tiempo cuando escribo El cielo de Lima, que no escribía novela, escribía cuentos. De hecho, primero publiqué un libro de cuentos llamado Los que duermen. Entonces, un poco yo había sentido que en la novela había fracasado. Es absurdo hablar a los 20 y tantos años de la sensación del fracaso, pero era lo que yo tenía en aquel entonces, ¿no? La novela no se me da. Entonces, de pronto, al ver que el relato se me iba a una novela, dije, esto hay que planificarlo de otro modo, porque antes no ha funcionado. Entonces, empecé a preguntarme yo, bueno, cómo trabajan diferentes escritores, cómo planifican, empecé a diseñar un modelo. Y en algún momento se me ocurrió aplicar ese modelo
a la propia novela. Utilizarlo como un material en sí, no solo para escribirla, sino que los propios personajes podían usar esas herramientas para contar a su personaje. Recuerdo, por ejemplo, un momento en el que pensé, venga, como todavía no tengo claro a mis personajes, tengo que definirlos en 10 palabras. Entonces hice una frase en 10 palabras y de repente dije, pues el propio narrador podría decir eso. Vamos a definir al personaje en 10 palabras. Bueno, por otro lado, podemos tener más, así que vamos a ampliar cada palabra. Y de pronto de esas palabras sale el análisis del personaje. Para mí era una herramienta, era una escalera para llegar a la definición del personaje, pero lo acabé introduciendo en la novela y funcionaba. Porque, claro, como ellos mismos están haciendo este proceso, el narrador juega con los procesos que ellos usan. Digamos que me lo pasé bien con ese tipo de herramientas, pero también surgen un poco de la necesidad que yo tenía en ese momento de tener una base, porque yo no sentía tener una base para escribir. Y esa base, pues, la acabé utilizando, esa debilidad, digamos, que la usé para fortalecer la novela. En este sentido, la técnica de la escritura te hace también hacer una investigación de, finalmente, qué es un personaje, ¿no? Qué es, cómo está construido. Y lo que me ha llamado mucho la atención en El cielo de Lima es que, a momento fijo, hay un escribidor, Cristóbal, que es un escritor de cartas profesionales que sabe mucho del amor, porque los dos bromistas se sienten un poco perdidos y no saben muy bien cómo hacerlo, y van a este profesional de cartas de amor para saber cómo tienen que escribir sus cartas al poeta. Y él les da una lección bastante dura en cierto sentido, diciendo que, mira, es que todos los enumeramientos son lo mismo. Y todo es una copia de un modelo, finalmente. Y que lo que yo escribo son variantes sobre una carta, finalmente. ¿Ese es también tu análisis del amor o el análisis del comportamiento humano? La pregunta que me la haces grabada, además, ya veo. Sí. Pues mira, no, pero sí corresponde a la visión que, digamos, un poco radical de ciertas lecturas posmodernas de la visión amorosa, y esto era algo para mí muy divertido, y es que, bueno, lo primero que tengo que decir es que el escribidor es lo último que apareció en la novela. El escribidor no estaba en mi escaleta, y en determinado momento sentí que faltaba un personaje y lo acabé metiendo en toda la novela, lo acabé cosiendo al libro. Y me pareció muy divertido que el escribidor tuviera ideas que no eran de su tiempo, que fueran claramente anacrónicas. Totalmente antirrománticos. Antirrománticas, pero además... Pero quizá muy realistas. Bueno, podríamos decir que tienen mucho que ver con esa idea de que la realidad se crea fundamentalmente a través de la palabra, ¿no? Que es fundamentalmente verbal, que es una idea que quizás yo cuando empecé a leer la filosofía posmoderna me atrajo mucho con su variante más radical, y que ahora considero también un poco, en cierto modo, siento que yo la he sorteado y que pienso de otra manera. Pero me interesó mucho el juego de que este escribidor tuviera una visión que no fuera de su época y que el lector la reconociera como tal y el autor incluso nos lo dijera, ¿no? Hay un momento en el que dice, el escribidor dice tal, bueno, son las ideas de Foucault y de Lacan, pero no han nacido todavía. Bueno, Lacan tiene 4 años, está haciendo un rompecabezas, tal. Esos juegos de este personaje que parece que está en todos los tiempos, en realidad, y esas ideas absolutamente posmodernas que los personajes no pueden comprender, pero a mí me gustaba esa idea de qué pasaría si un escribidor posmoderno pudiera de pronto retroceder 80 años y estar ahí ayudándolo a los personajes. Digamos que son ideas que me gusta enunciar en un libro, pero que no son para nada, no son para nada interesantes para mí en la vida, pero son interesantes en un libro. O sea, como que me gusta dar esa visión desde el narrador, pero en realidad creo que, fíjate, he militado mucho en ciertos grados en la posmodernidad, pero quizás lo que ahora más me molesta de la posmodernidad, o una de las dos cosas que más me molesta, es que hay cierto cinismo en la visión del mundo que en realidad no es compatible con la vida. Y que ese cinismo generalmente está en los libros, pero luego conoces a las personas y dices, nadie vive con la idea, no, todo es una construcción, el amor que siento es una absoluta fantasía, lo puedo deconstruir. Pues si lo deconstruyes no lo vives. Entonces creo que es interesante, pero son estas ideas que sientes que la persona está más allá de todo, pero que en realidad no. En realidad es sobre todo una construcción artificial en el libro, ¿no?
Y un poco yo lo he vivido así, pero es un personaje que me divertí mucho escribiendo y que de alguna manera daba esa visión un poco alternativa que me parece que enriquecía la novela. Pero lo pusiste también para después, finalmente, poner más atención al otro lado, el amor más romántico. Claro, también para contraponer, porque ellos tienen una visión que tampoco era mi visión del amor, ¿no? Y también una visión, sobre todo, muy poco consciente a nivel social. Porque algo que también me interesaba en la novela y que me parecía difícil es, claro, estoy haciendo una novela de 1904, ambientada en 1904, quiero decir, los personajes tienen las ideas de su tiempo. ¿Cómo muestro que estas ideas de su tiempo, yo no es que las comparta, es simplemente que son las que tienen? Y, por ejemplo, yo sabía que si dos personajes ricos de Lima no se van a fijar ni en los obreros, ni se van a fijar en las mujeres, ni se van a fijar en cualquiera de los marginados sociales. Me interesaba que alguien sí pudiera fijarse o que alguien pudiera mirar las cosas desde otro lado. Entonces, en la novela, digamos que ellos tienen una visión del mundo y el narrador, también a veces apoyado en el escribidor, de vez en cuando se distancia y dice, por supuesto, no se están fijando en esto, pero hacen... y tienen una visión romántica muy machista. Para mis personajes, los de esta novela, quiero decir, las mujeres son o prostitutas o musas. No hay punto intermedio. Las musas son siempre ideales en la medida en la que no las pueden ni palpar, y a las mujeres que palpan son prostitutas. Y en ese sentido son casi basura, porque en ciertos momentos de la novela aparece una visión durísima de la prostitución, pero ellos no lo ven. Para ellos es que las mujeres son eso. En los escritores, has nombrado varios escritores, también teóricos. ¿Qué son los escritores que a ti te han influenciado más? ¿O qué son para ti tus focos de que, bueno, esa es una literatura tal como tiene que ser literatura? La literatura que más me interesa como lector y que diría que más me ha influido es la latinoamericana del siglo XX, principios del XXI, vaya. Fundamentalmente Borges, que es mi autor favorito y que casi diría que todo lo que escribo de un modo u otro... Pero que se interpreta muy a menudo como un escritor postmoderno también. Es que, bueno, yo creo que los grandes autores tienen precisamente esa capacidad de ser interpretados desde múltiples lugares, porque Borges es postmoderno y al mismo tiempo es Las mil y una noches y es el Conde Lucanor. Sí. Es decir, tiene la visión más clásica de la literatura. Digamos que Borges descubre que hay un concepto llamado lo borgiano, que existe en la literatura pero que nunca lo habíamos visto. Y Borges pone el foco y te dice, esto ya era borgiano, esto también. Hay un cuento del siglo XIII que es borgiano, pero nadie se ha dado cuenta de que eso es un concepto. Y Borges, para mí, es un gran padre de mis libros, en realidad atraviesa a todos. Tiene ese tema que a ti te interesa del tiempo siempre. Del tiempo, efectivamente, y también una literatura que parte fundamentalmente de lo conceptual, que es verdad que lo conceptual es muy importante en mis libros y aunque Borges nunca escribió novelas, pero en realidad, efectivamente, eso está totalmente en mi base. Y luego, pues, me encanta Rulfo, me encanta Cortázar, me gusta muchísimo Roberto Bolaño. Son autores que me han influido muchísimo. También me interesa la literatura europea o norteamericana, pero es verdad que son autores que en general me han llegado más como lector que como escritor. Los otros, digamos, otros grandes escritores que puedo tener en el bagaje, pero estos que digo son los que más han constituido un cimiento de cómo escribo. A ver cómo escribes mirando un corto trozo del último libro que ha sido traducido, que es Canadá. Para hay que contar un poco de qué se trata, tal vez. ¿Qué dices? Que hay que decir un poco de qué se trata, tal vez. Sí, pero... ¿Después de que lo lea o antes? Que me lo has marcado, pero lo has marcado con muchas cosas y ya... Es un libro sobre totalmente diferente, mucho más oscuro, como antes he dicho ya, que El cielo de Lima. Es sobre una persona que vuelve desde la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración. En principio no se sabe, es un retrato de un hombre cuyo comportamiento en principio es difícil de entender porque no sabes nada de él y muy lentamente se va aclarando qué es este personaje y que sobre todo que ha sido su vida. Ha sido una persona que ha estado, una persona judía, que ha estado en los campos, que ha estado en una situación, ha sobrevivido en los campos porque ha trabajado en una sección llamada Canadá en el campo, en lo cual tenía que seleccionar las posesiones de los judíos matados para ver lo que vale la pena y lo que no vale la pena, sobre todo el oro
que tenían consigo. Una persona pues, que vuelve, que ha sobrevivido, pero muy perturbada y muy infeliz, por supuesto. Pues vuelve a su antigua casa, encuentra su casa, pero está ya habitada por otra persona. Está una persona muy presente, sobre todo en principio, es la persona del vecino. Y el vecino le instala, pero también abusa de él y de lo que eran en principio sus posesiones, su apartamento, su vida. Eso es más o menos la situación, sí, buen resumen. He contado bien, en lo cual bastante en el principio del libro esta pequeña sección que vamos a leer en español y después en la traducción. Algunas noches, en el momento de cerrar los ojos, te arrancas a hablar con el vecino, porque en tus sueños el vecino te habla. No se limita a dejar caer las sobras en la mesa de la cocina o incluso sobre las losetas del baño. No menea la cabeza cuando te ve limpiar otra vez el mismo pedazo de suelo. Se sienta a tu lado y te hace preguntas. Quiere saber tantas cosas. Ese vecino imaginario te pregunta, por ejemplo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Tú le contestas, me alegro de que me hagas esa pregunta. No estuve tan lejos, dices. Si se piensa fríamente, todo este tiempo estuve, de hecho, muy cerca de aquí. En Canadá. ¿En Canadá?, pregunta él, levantando la ceja que no está, alzando la voz que no tiene. Sí, Canadá. Quieres saber qué hacías allí y le respondes que en cierto modo fuiste granjero. Recogías la cosecha de un rancho inmenso, tan grande que a veces parecía abarcar todo el mundo. Una cosecha que germinaba todos los días. Te pregunta por el invierno. Escucha la palabra Canadá y piensa, claro, en el frío. Y tú le respondes que sí, que los inviernos eran muy duros, que había mañanas en que los zuecos se te quedaban clavados en la nieve, noches en que las manos parecían arder en un fuego helado y lento, pero que a su modo eran más terribles aún los veranos. Luego te pregunta si lo echas de menos. Te lo pregunta con una voz llena de curiosidad, de inocencia, como si no hubiera escuchado la palabra nieve, la palabra fuego, la palabra terrible. Tú abres la boca y después la cierras. Pero el vecino nunca te hace esas preguntas. Gracias. Ja, en Nederlands. Traducción. Op sommige avonden begin je, zodra je je ogen sluit, met de buurman te praten. Want in je dromen praat de buurman tegen je. In je dromen doet hij meer dan kliekjes achterlaten op de tafel in de keuken of zelfs op de tegelvloer in de badkamer. Hij schudt niet zijn hoofd als hij je voor de zoveelste keer hetzelfde stukje vloer ziet schoonmaken. Hij komt naast je zitten en stelt je vragen. Hij wil zoveel dingen weten. Die denkbeeldige buurman vraagt je bijvoorbeeld waar je al die tijd bent geweest. Jij antwoordt, ik ben blij dat je dat vraagt. Ik was niet zo ver weg, zeg je. Feitelijk was ik al die tijd eigenlijk heel dichtbij, in Canada. In Canada, vraagt hij, terwijl hij een imaginaire wenkbrauw optrekt en zijn imaginaire stem verheft. Ja, Canada. Hij wil weten wat je daar deed en jij antwoordt dat je in zekere zin boer was. Je haalde de oogst binnen op een enorme boerderij die zo groot was dat hij de hele wereld leek te beslaan. Er was elke dag nieuwe aanwas. Hij vraagt naar de winter. Hij hoort het woord Canada en denkt natuurlijk aan de kou. En jij antwoordt dat de winters inderdaad zwaar waren. Dat er ochtenden waren waarop je klompen in de sneeuw bleven steken en avonden waarop je handen in brand stonden, alsof ze zich in een ijskoud zacht vuur bevonden. Maar dat de zomers op hun manier eigenlijk nog verschrikkelijker waren. Daarna vraagt hij je of je het mist. Hij vraagt het je op nieuwsgierige, onschuldige toon, alsof hij de woorden sneeuw, vuur en verschrikkelijk niet heeft gehoord. Je doet je mond open en sluit hem weer. Maar de buurman stelt je deze vragen nooit. Es un tema extremadamente difícil de tratar, creo. Muy cargado de todos los problemas morales del siglo XX. ¿Por qué escribir un libro así? Bueno, de nuevo hay razones conceptuales, razones biográficas. La biográfica, que podría ser quizás la más íntima en cierto modo, es que, bueno, en el momento en el que yo iba a concebir el libro, yo estaba viviendo en Budapest, una beca en la embajada, luego me quedé a vivir allí un año,
y justamente me fui a vivir a una casa que había pertenecido a una familia judía en el barrio judío. Y empecé a plantearme, ¿no? No tanto cómo pudo ser el ser arrancados de allí, sino si volvieron, y si volvieron, qué es lo que encontraron. Pero al mismo tiempo yo llevaba muchos años investigando el tema del Holocausto, desde una posición de historiador. Es un tema que siempre me ha interesado mucho, pues, obviamente por lo que nos dice a nivel moral de la civilización humana, también en cierto modo por lo que supone de quiebra en esa esperanza de progreso que teníamos, ¿no?, a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Y es verdad que es un tema que está muy trabajado, indudablemente, y que al mismo tiempo puede tener incluso algo de frívolo. Pensar, bueno, chico español de 1984, sin ninguna vinculación genealógica ni cultural, escribe un libro sobre la tragedia de un hombre de otro país. Había algo que a mí me llevaba a rechazar esa idea, sobre todo si no sentía que había algo que decir. Y pues no sé si acertadamente, pero en algún momento yo sí sentí que había cosas que decir. Cosas que decir no tanto que aportar a los testimonios, es decir, no es que mi libro aporte nada a Primo Levi, ni aporta nada a Charlotte Delbo, ni aporta nada a pues, cualquiera de los grandes cronistas que lo viven en primera persona, pero sí sentía que había algo que aportar, en cierto modo, por lo menos en mi idea, al tratamiento que se ha hecho del Holocausto. Fundamentalmente, una primera aportación que a mí me interesaba, insisto, esas aportaciones que yo tenía en la cabeza, el lector tendrá que decidir si esas aportaciones están, pero una primera aportación era que la mayoría de las obras, digamos que narran la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de los campos y terminan con la liberación. Y la sensación que hay es, se libera y volvemos a un estado idílico donde por fin, y la pregunta era, ¿la Europa inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial no era antisemita? ¿Qué pasa con estas personas que regresan? Investigando me encuentro, como, por ejemplo, con una nota de periódico de Budapest de 1946, donde se pide a las familias judías que han regresado de Auschwitz que tengan paciencia si encuentran sus casas ocupadas por sus vecinos, porque también los húngaros de Budapest lo han pasado muy mal y que tienen que tener paciencia con la recuperación de sus bienes. O sucesos como cierta persecución que tiene lugar en Kielce, en Polonia, pocos meses después de la guerra, donde matan a varios judíos en una especie de ordalía terrorífica, porque existe el rumor de que los judíos han raptado a un niño para beber su sangre para recuperarse de la que han perdido en Auschwitz. Estos son hechos históricos que no se suelen contar. Es mucho más simpático decir, bueno, pues es que los nazis eran antisemitas y luego pues, regresamos a la realidad. Y a mí lo que me interesaba es, ¿qué pasó con estas familias que regresan? Y también, ¿cuáles son las huellas mentales, psicológicas que quedan en estas personas? Entonces, y por otro lado, otro planteamiento, que generalmente en las visiones del Holocausto se pone la atención en los verdugos y mucho menos en las víctimas. Y cuando se pone la atención en las víctimas suele ser en una especie de masa anónima formada por ancianos, niñas y mujeres venerables que son como una especie de masa unida, que se apoyan los unos a los otros, cuando sabemos por las fuentes que esto no es así, que de hecho el gran éxito nazi es conseguir la destrucción de la solidaridad en los campos, porque si ahora estamos en esta sala y nos quitan la comida y nos quitan la bebida y nos dan una manta y un pocillo de agua y un poco de comida, pues nos acabaremos matando por esos productos. Entonces a mí me interesaba narrar qué es lo que fue eso. ¿Cuál es esa sensación de culpa de quien regresa y sabe que regresa pisando los cadáveres de otros? Y que no hay nada en ello, por lo menos para mí, moralmente reprobable, pero que es algo que hay que contar, porque si no lo contamos, si mostramos como santas a las víctimas, en realidad estamos, en mi opinión, estamos, no sé, de alguna manera llamando verdugos a aquellos que sí que, siendo víctimas, no tuvieron otro remedio que colaborar en el campo. Y, por lo tanto, a mí me interesaba captar la mirada de una persona que hubiera pasado por todo esto y explorar las huellas psicológicas que deja en él. Por eso mi novela, Auschwitz, lo vemos solo en la lejanía y al final de la novela. La novela empieza con un hombre regresa a su casa. Sí. Y en esa casa se encierra. Y en esa casa él está padeciendo algo que no sabemos lo que es. Está obsesionado con las formas triangulares o piramidales, está obsesionado con contar cosas,
está obsesionado con el peso de las cosas, pero no sabemos por qué. Y al final de la novela descubrimos que todos son huellas psicológicas de un trastorno de estrés postraumático. Yo me informé mucho sobre cómo era el proceso de un trastorno de estrés postraumático y de alguna manera, en lugar de plantear el evento traumático para luego ver las huellas, decidí hacerlo al revés. Muestro las huellas y que el lector llegue finalmente a, claro, todo esto viene de aquí. Por eso el inicio de la novela es más duro en el sentido de más difícil de situarse, porque no aparece ni la palabra nazi, ni la palabra judío, ni la palabra Auschwitz en ningún momento de la novela. También en parte porque el lector hiciera el ejercicio de preguntarse si esto que se está narrando aquí es solo compatible con el Holocausto o no es compatible con otras tragedias similares. Y este fue un poco las razones que a mí me llevaron a pensar que sí había algo que decir y, bueno, lanzarme a la escritura de la novela. Sí. La has escrito en segunda persona, que es no muy común en una novela. ¿Y lo has hecho para estar más cerca de la persona? O, le hemos oído también, ¿no?, en lo que habéis leído, que la persona el principal es tú, ¿no? No es él, es tú. Tú haces eso, tú haces eso. Fíjate, en un primer momento la empecé en primera persona. Y entonces me di cuenta de que no tenía sentido, porque este personaje no le quiere contar nada a nadie, está destruido, no tiene identidad. No. Y en parte, claro, tiene que conquistarla, tiene que recuperarla. Y en cierto modo es un proceso de recuperar, de volver al suceso traumático para superarlo. Entonces digo, esto no se lo cuenta a nadie. Nadie, o sea, él no tiene la capacidad de narrar esto. Luego empecé en tercera, pero en realidad es una novela que está dentro de su cabeza todo el tiempo y en tercera persona hay una distancia. La novela, digamos, que juega con elementos que podemos calificar de mágicos, en el sentido de que estamos dentro de su visión y él ve la realidad distorsionada. Por ejemplo, al final de la novela ve el tiempo hacia atrás. Sí. Sí. Entonces digo, no tiene sentido la tercera persona. Y entonces digo, segunda. ¿Y por qué la segunda me funciona? Me funciona, sobre todo, por un lado, porque es como las órdenes que él no ha parado de escuchar. Él en el campo, tú no oyes más que órdenes. Haz esto, ve, coge, corre, trabaja. Y en cierto modo es como esa voz que le manda. Y al mismo tiempo es un uso de la segunda persona que yo aprendí de Perec, de Un hombre que duerme, y que luego sé que Vargas Llosa ha teorizado sobre ella, que es la segunda persona que no implica dirigirse a nadie, sino que más bien implica mostrar un desquiciamiento mental. Sí. Hablo en segunda persona porque ya no tengo identidad. Y yo soy tú y tú eres yo. En realidad ya no veo las fronteras en la identidad. Entonces me pareció que tenía que estar en esa persona. Por cierto, que cuando empecé a mover esta novela en editoriales, lo de la segunda persona fue gracioso, ¿no? Porque había personas o editores que decían, qué gran acierto, y editores que directamente me decían, te la publico si cambias la segunda persona. No. Porque el público no está familiarizado con la segunda persona y fue, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no por cabezonería mía, la novela no funcionaba en otra persona. No. Y digamos que es el motivo por el que acabé acuñando esa segunda persona. Funciona muy bien, ¿no? Sí, sí, lo comentamos, ¿no? Funciona muy bien. Sí, y además va muy bien junto con el otro tema del tiempo, de lo cual habéis hablado antes ya, porque al final, como has dicho, pues el tiempo vuelve, ¿no? Es que llegas a un punto cero, que es el punto de la sublevación del 56, la entrada de los soviéticos, muy, muy actual, para decirlo, y en este momento pasa algo, no se sabe muy bien, hay una granada que se lanza hacia la casa donde vive esta persona, que no tiene nombre, solo a un momento fijo tiene un número, pero no tiene nombre. Y desde este momento el tiempo empieza a correr en la otra dirección. ¿Y por qué has hecho eso? Porque eso es extremadamente complicado y ha salido muy bien, pero se sorprende, ¿no? Que llegas a este punto omega o punto cero o tal, y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Se muere la persona? ¿O es en el momento en el cual ve toda su vida, pero en el sentido invertido? Y al final, las últimas palabras, solo lo tengo en holandés, pero... ¿Quieres el español? No, nadie me lo puede leer en holandés. Es el momento... Se termina en un momento en el cual los nazis vienen a cogerla para llevar la persona y su familia en el campo. Pero invertido, es decir, que está... Lo devuelven a su casa. Lo devuelven a su casa y dice... Los soldados dicen, no nos vamos a buscar.
Ya pagado. Ellos son inocentes. ¿Qué quieres decir con eso? El tema de la culpa, has hablado del sentido de la culpa de la persona que ha vuelto de los campos, que es un tema muy conocido. ¿Hay un tipo de redención? A ver, esta idea surge fundamentalmente de los testimonios, que es de lo que yo más me basé, de las entrevistas a supervivientes. Algo que me llamó mucho la atención es que, y que en realidad es la esencia del trauma, que había una percepción rara del tiempo en las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático. De hecho, ¿qué es el trauma? Sino el hecho de no poder dejar que pase el tiempo sobre un suceso. Quien tiene un verdadero trauma está aquí, en este lugar, seguro, y de pronto está otra vez bajo las bombas. Y no sabe qué ha ocurrido, pero está bajo las bombas y tiene que protegerse. Y me fijé en que varias personas, a la hora de explicar, rompían la linealidad a la hora de contar lo que había sucedido. O de repente, me impresionó mucho una entrevista donde a un hombre le habían entrevistado durante 3 horas sobre su estancia en Auschwitz, había contado cosas más o menos livianas dentro de lo terrorífico que es Auschwitz. De pronto le dijo el entrevistado, ya he terminado. Y él dijo, ¿hemos terminado? Y repitió, sí, he terminado. Y entonces de repente empezó a gritar un suceso traumático que no había contado. Un suceso horrible, fuera ya de la entrevista. Que se quedó todo el mundo estupefacto. Y me fijé que muchas narraciones sobre sucesos traumáticos se jugaba con la idea de la inversión del tiempo. Por ejemplo, en Masacre Ben y Mira, una película soviética del año 85, se juega con esa idea. Kurt Vonnegut en Masacre Ben y Mira. Esa idea de repente el tiempo aparece dislocado. Y sobre todo había una razón conceptual. Básicamente él lo que piensa es lo siguiente. Yo fui encarcelado, fui llevado a Auschwitz por ningún motivo. Y una vez estuve allí, comencé a hacer cosas horribles para vivir. Y, en cierto modo, los nazis lo que parecían decirme es te metimos en el campo para que purgaras por los delitos que harías dentro del campo. Esto es Kafka, si lo miramos así, ¿no? Sí. Es decir, yo soy culpable solo a posteriori, no a priori. Que en cierto modo, por cierto, si uno lee los testimonios de los nazis, por ejemplo, Yo, comandante de Auschwitz, que escribe el propio comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, que es un libro poco conocido, pero curiosamente el comandante de Auschwitz tiene unas memorias. Y en ellas contaba que él no tenía nada contra los judíos, pero que empezó a tenerlos al verlos en el campo, porque es que se mataban unos a otros. Y me pareció increíble esa reflexión. Pero él insistía, yo antes de la guerra nada contra los judíos. Pero ya en Auschwitz, ¿cómo se comportaban? Eran bestias. Entonces me fijé que este era un mecanismo estupendo para aliviar la culpa. Yo te coloco en una situación en la que te comportas como una bestia y digo, te he colocado en esa situación porque eres una bestia, como acabas tú mismo de demostrar. Entonces, en cierto modo, el mecanismo psicológico que tiene una víctima que es inocente es tratar de entender por qué es culpable, porque da más seguridad el poder decir, hay algo por lo que soy culpable. Sí. Pasa con los niños que sufren abusos. Los niños que sufren abusos se sienten culpables, pero en el fondo es un mecanismo de defensa, porque piensan que si hacen las cosas bien dejarán de ser abusados. En cierto modo, ese es el razonamiento. Entonces, la inversión del tiempo tenía un juego, y era, yo he sido metido en el campo porque tenía que purgar los crímenes que cometería dentro, pero si contemplo la historia al revés, las cosas tienen sentido. Empiezo, me meten en Auschwitz los rusos. Allí soy un animal. Me aprovecho, ya estoy absolutamente blindado al sufrimiento de los demás. Pero poco a poco, a partir de estar en Auschwitz, voy descubriendo de nuevo la humanidad, voy descubriendo de nuevo la inocencia, hasta que finalmente me convierto de nuevo en un ser puro. En ese momento me borran el número y me meten en un tren y me devuelven a mi casa, ya soy inocente. Ese era el juego de la inversión final. Esa inversión tiene sentido en la mente del personaje, porque de algún modo recupera esa idea de la inocencia. Sí. Es impresionante. Sí. Sí. Tú has traducido el libro, sí. un libro, bueno, un libro relativamente pequeño, pero con muchísimo contenido, muy cargado de problemas morales. ¿Como traductora te ha afectado de una manera especial o has tenido problemas especiales con este libro que no hubieras tenido con otro? Bueno, más bien me impresionó muchísimo, porque aquí ahora no creo que da tiempo para explicar todas las sutilezas que tiene la novela y también que el protagonista fue astrónomo en su vida anterior y que hay toda como una historia paralela que tiene que ver con la inversión del tiempo, que es un astrónomo que tiene teorías
sobre el universo donde eso se podría explicar, a mí me impresionó realmente mucho. Y también ahora que sé cómo trabajas, que tienes un sistema muy elaborado, entiendo por qué la composición es muy buena y el tono también con la segunda persona. Así que no me fue tan difícil encontrar un tono, más bien, y me gustó mucho, lo disfruté mucho, y obviamente el contenido es muy, muy fuerte. Y sí, eso sí me tocó. Ya te he hablado del fragmento que más me ha gustado a mí. Primero pensé en leer ese fragmento aquí, pero como no, es un poco más difícil de entender, si es que hay gente en el público que no haya leído la novela, entonces elegimos otro. Pero sí, a veces te choca y te toca mucho, pero más bien te impulsa a querer traducirlo mejor, así que sí. Y también, sí, también he dicho que normalmente cuando traduzco hago muchas preguntas, me gusta mucho hacer preguntas y siento que si eres traductor y tienes dudas, más bien, y el autor está con vida, tienes esa obligación casi para, ¿no? Contactarlo. Y en este caso no lo he hecho, pero yo creo que es porque todo está tan bien hecho que no tenía muchas dudas. Todo encajaba muy, muy bien, el tono, la composición. Me has dicho que has tenido algunos problemas con un tema muy central, que es con la idea de la sobrevivencia. Sí, sí. ¿Cómo Eso sí eso sí lo puedo explicar. Entonces, ese astrónomo ha escrito un libro, ¿no? Y para decir, es un libro que la persona encuentra en su casa, un antiguo libro suyo, le quema, pero le queda solo una página. De hecho, el personaje al regresar a su casa quema todos sus libros, guarda un libro y después quema todo ese libro, guarda una página, ¿no? Y él mismo dice que no sabe por qué quiere guardar esa página. Y luego te das cuenta por qué la quiere guardar. Porque, en cierto modo, habla de la supervivencia del universo, en realidad. Y entonces, supervivencia, en español, viene del sobrevivir, que también se aplica, ¿no?, al trauma de los, ¿no?, que sobrevivieron los campos. Y en holandés, overleven en overlevenden, sí, eso es para la gente. Pero si hablas de la supervivencia de una cosa no animada, entonces es otra palabra. Es voortbestaan, dus het voortbestaan van het universum. Dus in de tekst, así que en la página yo tenía que, de alguna manera tenía que poner esa equivalencia. Sí, entonces ya tuve que hacer un truquillo ahí. Cuéntamelo, porque yo no me puedo enterar. Lo veo. Bueno, entonces está leyendo esa página, ¿no?, que guardó. Y dice, a ver. Ya. Entonces, esta es la página del astrónomo y trata de no de él, sobre él. En la última fase de su vida se convenció de que la supervivencia del universo estaba amenazada por un apocalipsis inminente. Bueno, y luego pues él habla de esas cosas. Y entonces yo estaba con eso, la supervivencia del universo. Entonces lo que hice es meter eso. Puse, in de laatste periode van zijn leven raakte hij ervan overtuigd dat het voortbestaan van het universum, dat zijn overleven bedreigd werd door een op handen zijnde catastrofe. Entonces, más bien lo añadí, ¿no? La otra palabra de sobrevivir. Pero ¿cómo sería traducir? O sea, intenta hacer el proceso inverso. Porque, claro, no me hago una idea de... Bueno, no, pues es más para el lector holandés, pero sería algo así como que la supervivencia del universo, el hecho de que sobrevive, de que sigue. El hecho de que... Ya, un poco, no, pues añadirlo, ¿no?
¿Por qué es importante? Porque luego en la siguiente página el mismo... reflexiona sobre sí, la palabra supervivencia. Exacto, claro. se da cuenta que es por eso que guardó la página, ¿no? Y dice... dices, a ver, sí, te detienes, por ejemplo, ante la palabra supervivencia. Entonces yo llegué allí y pensé, porque lo había traducido de la otra forma. Pensé, ups, no puede ser. Porque dice, te detienes, por ejemplo, ante la palabra supervivencia, supervivencia excesiva, inoportuna, innecesaria. Claro, y ahí te das cuenta que, claro, es su trauma, se siente culpable también de haber sobrevivido y del modo en que ha sobrevivido, ¿no? Trabajando en Canadá. Son muy interesantes esos juegos de traducción, ¿no? Porque claro, el autor no piensa en ello, pero luego cuando te comentan detalles de este tipo, claro, ahí es donde se ve la naturaleza y la sensibilidad de cada lengua y ahí es donde sois creadores, los traductores, que tenéis que reinventar las cosas, ¿no? Y es maravilloso eso. Sí, bueno, fue un poquito difícil. Has contado también que con buena traductora has buscado la persona Johannes Schneider. Sí, era el astrónomo se llama así, sí, era una persona real, histórica. Sí, sí. Y yo también esta mañana le he buscado y encontré una persona que nace en el mismo año que el Johannes Schneider de este libro muere, porque viene exactamente sus fechas, 1728 a 1787. El otro nace en 1787 y es además familia de la dinastía de los Wittgenstein. Interesante, gran familia, dinastía judía. Pero este Johannes Schneider no existe, ¿no? No existe. Esto es un juego mío. Siempre que, digamos, en mis novelas siempre hace cameos Johannes Schneider, que es un personaje que cambia de biografía, cambia de ideología, cambia de época en cada libro, pero siempre aparece de un modo u otro. Que es un personaje que nació en realidad en mi periodo universitario. Yo tenía una broma con unos amigos, muchas veces yo tenía ideas sobre, cuando estudiaba historia, que quería meter, pero eran ideas mías, y claro, pues el profesor te decía, esto me da igual que lo pienses tú, pero ¿de dónde lo sacas, no? Entonces me inventé este personaje que iba diciendo cosas sobre muchas épocas y nadie lo comprobaba nunca. Debe ser en aquella época no se usaba mucho internet y digamos que lo fui colando examen tras examen y ese personaje de alguna manera se convirtió en algo gracioso. Y ya se rizó el rizo hace unos años que me fascinó porque puse una frase de Johannes Schneider en Facebook. Y resulta que tenía yo en Facebook un locutor de Radio Nacional que creyó que ese personaje existía y lo sacó en Radio Nacional de España hablando de Johannes Schneider y me llamó un amigo, están hablando de tu personaje. Pero eso es imposible. Cuando lo escucho, claro, fue muy divertido, ¿no? Es un juego muy borgiano, por otro lado, esta idea de introducir un personaje que va saltando, que cobra vida, en cierto modo, a través de la fe de los demás, y un poco también Georgina Hübner, también de nuevo, como en El cielo de Lima, pero algo divertida la anécdota. Sí, exactamente, una cosa que también demuestra lo que puede hacer la ficción, como la ficción se hace realidad y quizá lo inverso también. No, me preguntaba si su teoría sobre el tiempo, que más bien él tiene una teoría sobre el tiempo que es una forma de... Una banda de Moebius. Sí. Y que entonces puedes regresar en el tiempo. ¿De dónde sacaste esa idea? Pues, a ver, la idea, entre comillas, me la invento yo, pero en realidad está sacado de la estructura de las películas de David Lynch. Las películas de David Lynch casi siempre tienen la forma de una banda de Moebius, es decir, regresamos al mismo punto, pero desde otra perspectiva, porque la banda de Moebius es un cuerpo que no tiene una única superficie y que si avanzamos volvemos al mismo punto con otra orientación. Y tú tomas una película como Mulholland Drive o como Carretera Perdida. Carretera Perdida directamente empieza del mismo modo, solo que empieza con alguien llama a un timbre y le dice a nuestro personaje algo por el telefonillo y termina con que es él el que hace esa llamada y se dice a sí mismo desde abajo y de pronto dices, wow, esto lo hace David Lynch continuamente, es algo que siempre me ha fascinado y me pareció divertido jugar con la idea. También, por otro lado, para mí era un planteamiento de... porque este personaje tenía una idea, ¿cómo se dice?, geocéntrica sobre el mundo, ¿no? Digamos que se inventó todo un sistema para cuadrar la idea de que la Tierra estuviera en el centro y no el Sol. Y era una manera de reflexionar sobre cómo la ciencia, usada de manera un poco distorsionada, puede acabar
utilizándose para probar cualquier cosa, que es exactamente lo que hicieron los nazis. Que al final había una ciencia nazi que justificó por qué los judíos eran inferiores. Y en cierto modo este Johannes Schneider, que es un astrónomo austriaco, como es austriaco Hitler, y en algún momento se habla de Johannes Schneider como alguien que está diseñando campos, y era ese juego de, claro, este modelo astronómico de Hitler donde todo encajaba, solo que todo era falso, pero todo encajaba en cierto modo. Pues muchísimas gracias, Juan, de explicarnos estas cosas sobre tu trabajo y sobre todo las ideas también de relación ficción, de realidad, lo imaginario y las a veces terribles consecuencias que pueden tener, a veces terribles como en Canadá, a veces un poco más ligeros como en el cielo de Lima. Muchísimas gracias por escribir estos maravillosos libros también, y Nadia para traducir Canadá, el otro traductor, por desgracia no está aquí. No. Esperemos que habrá muchos más libros traducidos tuyos y, por supuesto, escritos en español. A ustedes, el público, muchas gracias de estar con nosotros durante esta hora. Pues nada, gracias Nadia, a vosotros. Muchas gracias. No. Juan, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Sí. Un placer. Gracias.